Muy bien, bienvenidos a su canal. El día de hoy continuamos con nuestra quinta clase de escatología. Hoy día vamos a hablar sobre el reino de Dios y los pactos. Cada uno de estos temas son pequeños rompecabezas, digamos, pero de forma ordenada. No está desordenado, sino en forma ordenada para que se pueda entender. La escatología puede tornarse, digamos, complicada, difícil cuando tenemos las piezas diferente orden o simplemente nos han enseñado mal. Entonces es importante ir comprendiendo poco a poco y eso es lo que estamos haciendo, por eso que ha causado bastante motivación en los hermanos el aprender este tema de escatología. Te animo a suscribirte, a dejar tu like si ha sido edificación para ti este estudio, y estoy seguro que sí. Hoy día vas a aprender algunos versículos que van a cobrar más claridad a la luz de esta lección. Te animo a quedarte hasta el final. Comenzamos rápidamente y tenemos el tema central de la Biblia. ¿Cuál es? El tema central de la Biblia es Cristo. Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un recorrido por toda la escritura de Cristo. Pero hay otro tema que es importante, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora lo vamos a ver. El reino de Dios entendemos que es un reino que ha existido siempre. Desde que Dios es eterno, Dios reina para siempre, dice. De los siglos por los siglos, dice la palabra, que va a reinar el Señor. Pero también nos habla de un reino histórico, un reino que inicia. En Daniel 2:4 dice: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Eso es lo que nos dice también la Escritura. Entonces, por eso que si la Escritura pudiéramos explicarlo en un solo comentario, no sería la palabra de Dios. La Escritura es vasta, es profunda, es honda, insondable. Nos habla también del reino de Dios como un reino universal. ¿Ya? Su trono, su reino domina sobre todo. Pero también nos habla de un reino local. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén. Delante de sus ancianos sea glorioso. Ya, también nos habla de las dos formas. ¿Qué más? Gobierno directo por el mismo Dios, porque Jehová es el reino y él regirá a las naciones, pero también a través de un mediador. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, también va a decir el salmista. Y así podríamos contrastar entre un reino futuro, pero un reino actual también. Un reino que es soberano de por Dios y también un reino que hace pactos con el hombre. Dios haciendo pactos con el hombre. En el Nuevo Testamento nos dice que el reino no es comer y beber, y no lo puede heredar carne y sangre. También nos dice Romanos, ahí está Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estos versículos tienen su contexto, obviamente, ¿sí? Sino que estoy tratando de hacer un contraste. También dice que es un reino terrenal, que hay un reino tangible, hay un reino vigente, ¿sí? También nos dice eso la Escritura, ahí está el salmista. Es un reino que se otorga a Israel, ¿sí? Segundo libro de Samuel, el capítulo 7, del 11 al 13, nos va a decir eso, ¿sí? Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así que Jehová te hará saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. ¿Ya? Pero también nos dice que el reino de Dios también abarca a las naciones también. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él, dice Mateo 21:43. Este es un dato interesante para que tú te acuerdes cada vez que te acerques a la Escritura y encuentres estas 7 palabras. Hay 7 palabras en relación al reino de Dios. Uno es trono, corona, cetro, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con un rey. También Cristo, también Mesías y ungido, también hijo de David, ¿de acuerdo? Cristo y Mesías es lo mismo. Cristo y Mesías es lo mismo. Ambos significan ungido. Ambos significan ungido. ¿Ya? Sino que Cristo es en griego
y Mesías es en hebreo, ¿ya? Pero ambos significan ungido. Algunos teólogos van a hacer diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, en relación a que Mateo pues, solamente dice reino de los cielos, haciendo referencia a un reino terrenal, y reino de Dios abarca el reino de Dios de forma universal. Ya algunos teólogos hacen esa diferencia en el reino escatológico y el reino terrenal. Ahorita no vamos a entrar en esos detalles, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo el por qué hay estas divergencias. Pero algunos teólogos dicen que son sinónimos, sino que Mateo usa reino de los cielos porque como está dirigido a un público judío, no quiere pues mencionar el nombre de Dios directamente, sino usa, digamos, un eufemismo o una forma de referirse al Dios de una forma indirecta. Ya, eso lo vamos a ir viendo en el camino, digamos, es relevante dependiendo de la postura teológica que tengamos, pero es irrelevante de acuerdo al contexto, digamos, de la línea escatológica que comprendamos a la luz de la Escritura. Así que no nos compliquemos con eso. Pero quería mencionarlo porque ya les dije antes, este es un curso desde muy básico hasta nivel seminario. Génesis 1, Dios de la tierra. Dios es el Dios de la tierra, de todo, obviamente. Pone al hombre para sojuzgarla. Es como si el hombre fuera el virrey, digamos, ¿sí? El hombre fracasa y va a haber un postrer Adán. El postrer Adán va a ser el Señor Jesucristo que va a cumplir lo que Adán no pudo. Por eso se habla, algunos estudiosos hacen el pacto en el Edén y después el pacto con Adán, ¿ya? Hacen estas dos divisiones, porque cuando el hombre cae, en el caso de Adán, el hombre cae, fracasa, Dios hace una proyección, hace un trato, un proyecto, o lo que se conoce como el protoevangelio, que dice que la simiente de la mujer, ¿no? Vendrá alguien que va a herir a Satanás en la cabeza, ¿sí? Él le herirá en el calcañar, dice en el talón, pero él le herirá en la cabeza, ¿sí? Haciendo referencia al tema de Cristo en la cruz. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio. Después, entrando un poquito a lo que son los pactos, Dios hace pacto con Noé, lo que se conoce como el pacto noético. No tiene tanto que ver con tierra ni con reinos, sino con establecer detalles para el gobierno terrenal y gobierno escatológico del Señor Jesucristo. Ya, ese es el pacto noético. Más estableceré mi pacto contigo, dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo. Traes estabilidad en lo que es la naturaleza, porque el Señor dice, ya no voy a juzgar a la tierra nunca más como lo he hecho por agua, ¿no? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Ojo con este dato, con este versículo, miren, como les digo, este es un rompecabezas que está ordenado. Ojo con esto, este es un pacto que hace Dios con Noé. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra, que no los iba a volver a destruir. Pero este versículo 22 es la limitante, porque sí va a haber un juicio futuro y ya no será con agua, sino será con fuego. Así es. Dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y sus descendientes. Eso es lo que se conoce como el pacto noético. Después hay otro pacto en relación a Abraham. Esta es en relación a Israel y las naciones también. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición de Abraham o abrahámico, ¿ya? Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo te he entregado esta tierra a tus descendientes de la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Hay una promesa, hay una promesa de tierra en este sentido, ¿ya? Y de un gobierno central. Y pasó por Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham,
y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué más dice? Génesis, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes, dice. Yo confirmaré mi pacto contigo y tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno, yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Hay un pacto acá entre Dios y Abraham. Aconteció, dicen los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jehová de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se desterrarán más para la guerra. Isaías 2 nos dice eso, hablándonos sobre aparentemente de un reino terrenal en esta tierra. Ya no es el tema de hoy, vamos a tener otra clase sobre el milenio, y ahí vamos a estudiar sobre el milenio, y ahí vamos a ver las posturas teológicas, ¿ya? Y obviamente nosotros vamos a presentar todos los argumentos bíblicos para que ustedes puedan discriminar o discernir o decantar por alguna de las interpretaciones teológicas, ¿sí? Eso no nos hace diferentes, eso no nos hace primos, ¿de acuerdo? No nos peleemos entre hermanos, ¿ya? En la escatología muchas veces hay muy buenos teólogos. Yo recuerdo a veces debates de teólogos, grandes teólogos, estudiosos, maestros de la Escritura, y al final pues nunca terminaban, digamos, discutiendo ni peleando por esto, como lo hacen, he visto también en la televisión, en la internet, en videos que terminan discutiendo, ¿no? Por temas. Por eso yo acá, no me, digamos, yo presento todas las interpretaciones escatológicas para que puedan ustedes mismos discernir. Yo tengo la mía. Yo no voy a tratar de influenciar en ustedes, pero es importante conocer. Lo más importante de todo esto, y lo vuelvo a repetir, es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Cuando viene, si hay milenio, no hay milenio, antes, después, si me quedo para la tribulación o no, eso ya lo veremos en su momento. ¿Ya? Pero es importante estudiarlo. Muchos hermanos en la iglesia no estudian escatología. Muchos pastores no enseñan escatología porque no se quieren meter en problemas. ¿Ya? Alguna vez los hermanos, porque los hermanos piden, decían, hermano, enséñenos qué aprendemos ahora. Le decía yo, ¿qué estudiamos ahora? Y ellos, digamos, por consenso general, decían, Apocalipsis, hermano, enséñenos Apocalipsis. Y yo fui reprimido de enseñar Apocalipsis por mis pastores en su momento, ¿no? Entonces ahora yo tengo la libertad y enseño escatología, vamos a aprender Apocalipsis, vamos a hablar de Daniel, y todo eso lo vamos a aprender porque es importante para la iglesia, mis hermanos. Y para el que no conoce también, de repente tú eres católico, mormón, musulmán, lo que sea, estudia acá a la luz de la Escritura, y el Señor, esperemos, te abra tu entendimiento y puedas tú venir a Cristo y disfrutar de la vida abundante, la vida eterna. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevo Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Ya? La señal de este pacto, la circuncisión. El pacto con Abraham es eterno, no termina. Es la base de la estructura en la eternidad. Esto es importante. Después viene el pacto con Moisés o mosaico. Este pacto es condicional, si hay obediencia o hay desobediencia. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdote, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Por eso que el apóstol Pedro, escribiendo a la diáspora, a los que estaban huyendo en su momento, le va a decir, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes de rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Ya eso les está diciendo. Miren qué interesante, porque tengo otro estudio que se llama Los Tres Puentes, los puedes buscar, los tres libros puentes, y hablo de Mateo, Hechos y Hebreos. Ya, después de Hebreos está Pedro. Ya, esta es como una carta a los hebreos, a los judíos. Y les está repitiendo Pedro lo mismo que Dios les había dicho o Moisés había escrito en Éxodo. Ya, que son nación santa, pueblo elegido, sacerdotes, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Real sacerdocio, dice Reina Valera. ¿Sí?
Eso, ya, pero vuelvo a repetir, no es el tema de hoy, pero les estoy diciendo yo les he dicho que hay muchos versículos que van a tomar claridad y eso es lo que quiero hacer, ¿ya? Eso es lo que quiero hacer. Deuteronomio 29:9 dice, por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mi mandamiento, yo los castigaré, dice la Escritura. Levíticos. ¿Sí? ¿A quién está hablando? A la descendencia de Abraham, el padre Abraham. ¿Y a quién les está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Moisés, ¿no? ¿Cuál es la señal que se da en este pacto? El día de descanso, el Shabbat. ¿A quién le está hablando? A los hebreos, a los hebreos. El pacto davídico. Si con Abraham había una promesa, un pacto de tierra, Moisés si obedecían y no obedecieron, con David hay la promesa de un rey. Acá es donde comienza a mostrarse ya el reino prometido. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Alguna vez me hicieron una pregunta sobre este versículo. Si está hablando del Señor Jesucristo, o sea, que lo va a disciplinar el Señor Jesucristo. No. Lo que está refiriéndose acá es a todo el proceso de los reyes que van a haber hasta que llega el Señor Jesucristo. Ya, si comparamos este pasaje bíblico con primero de Crónicas, donde se habla de este mismo pasaje, ¿no? El profeta Natán hablándole al rey David, ya, vamos a ver que ya el cronista no menciona este versículo, ¿ya? No es que va a castigar al Señor Jesús, está hablando del proceso. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habla Natán a David. El profeta Natán hablándole a David. Eso le está diciendo. ¿Se cumplió en David? No del todo. ¿Por qué? Porque esta es una promesa escatológica. ¿Que se iba a cumplir en quién? En el reino del Señor Jesucristo. Pedro dice, explica la visión a futuro de David. Cuando el apóstol Pedro habla en su primer discurso, en Hechos 2:30, dice, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. ¿De quién está hablando? De lo que había dicho el profeta, de lo que había dicho David, que se sentaría en su trono. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El salmista también nos habla y nos dice, por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho, le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre, su reino perdurará como el sol. Pero ahora lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido, has renunciado al pacto que hiciste con él, arrojaste su corona al polvo. Eso dice el salmista. Y hay mucha riqueza acá, mis hermanos, amigos que ven este estudio, hay mucha riqueza que, bueno, no he podido considerar todo, ¿no? No he podido considerar todo. Así que poco a poco iremos aprendiendo más cosas. Y después llegamos al pacto nuevo, al nuevo pacto. Dice, revela los planes de Dios. Jeremías, hablándole a su pueblo, dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué dice Israel y Judá? Ahora lo vamos a ver. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Miren qué interesante porque habla de eso, ¿no? De que no necesitamos pues vivir legalistamente, sino que está escrito en nuestro corazón. Habla de que el Señor va a ser nuestro Dios, ¿no? Obviamente esta es una promesa para el pueblo de Israel, pero se va a cumplir en la persona del Señor Jesucristo, porque Ezequiel también lo va a repetir y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Poned dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que dice Mateo, que dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos.
Cuando el Señor Jesús en la última cena dice, ¿no? Comparte el pan, toma el vino y dice, este es el nuevo pacto, este será mi pacto. Romanos 11:27 dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Primera los Corintios 11:25, esta copa es nuestro pacto en mi sangre, ¿ya? Y este pacto entra en vigencia cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, ¿ya? Entonces, algunos teólogos van a hacer solamente el pacto de Abraham, de Moisés, de David, hablan de un pacto palestino. Prefiero mantener este orden, el pacto en el Edén, Dios nombrando al hombre como su virrey, digamos de esa manera, el pacto con Adán, Adán fracasa, el Señor tiene que hacer un sacrificio para vestirlo de su pecado, le hace la promesa, ¿sí? Génesis 3:15, si mal no recuerdo, ¿sí? Después viene el pacto con Noé, que dice, el Señor no va a volver a destruir mientras haya pues la tierra, la luz, el sol, la luna, ¿no? No va a destruirlo como lo hizo en los tiempos de Noé, pero sí eso tiene un fin. Después el pacto con Abraham, un pacto de tierra, con Moisés la obediencia a la ley, que fracasan, el pacto de David, el trono de David, y el nuevo pacto en el Señor Jesucristo, que se va a cumplir todo eso. Hablando un poquito más sobre el reino de Dios, Dios establece su reino con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Cuando lo saca de él, hay un gobierno teocrático, digamos, pero no solamente desde Israel con Egipto, sino desde antes. Va a haber un gobierno teocrático a través de diferentes épocas, ¿no? Con los jueces, con los reyes, con los profetas, siempre va a haber un gobierno teocrático, siempre Dios va a estar gobernando, ¿ya? Después del gobierno de los profetas, ellos dicen que necesitamos un rey, como todos los pueblos tienen un rey, nosotros también queremos un rey, entonces Dios le da a Saúl. Saúl fracasa y entra David. David es la cúspide, el ícono de lo que es el rey, ¿ya? El rey, por excelencia, antes del Señor Jesucristo, obviamente, es David, ¿ya? Después su hijo Salomón, pero Salomón entra en idolatría, fracasa, Dios le dice que va a dividir su reino, pero no con él, sino con su hijo. Y es por eso que después el reino se divide en dos. Por el norte, 10 tribus que se va a conocer como Israel. Y por el sur, 2 tribus que se va a conocer como Judá. ¿Ya? Israel, o sea, el reino del norte, cae, porque tuvo muchos reyes, pero ninguno fue conforme al corazón de Dios, ninguno fue temeroso de Dios, ninguno, ni uno solo. ¿Ya? Entonces, ese gobierno de Israel, ese reino de Israel, el del norte, cae en el año 722 por el imperio asirio. Ellos son sacados, deportados, quitados de ese pueblo y otra gente mete a vivir ahí. Ya ellos nunca más vuelven, salieron y nunca más volvieron. El reino del sur, que tuvo, de todos los 18, 19 reyes que tuvo, solamente 5 fueron temerosos de Dios. Por eso que el reino de Judá demora un poco más en caer y cae, pero igual va a caer, pero ya no por el imperio asirio, porque el imperio asirio ya había sido tomado por el imperio babilonio. Con Nabucodonosor va a digamos, tomar el reino de Judá. En realidad 3 veces, ¿no? En el año 586 antes de Cristo ya son exiliados, no desterrados, sino exiliados. ¿Por qué exiliados? Porque ellos después de 70 años sí van a volver. ¿Ya? Esa es la promesa que había hecho Dios a través del profeta Jeremías, y por eso que Danielito oraba, ¿no? Danielito oraba para que el Señor se acordara de esa promesa, por eso que el pueblo después de 70 años vuelve, ¿ya? Ahí es donde se afianza el gobierno del Mesías en Israel por medio de los profetas, comienzan a hablar de que se cumpla la promesa hecha al pacto a David, que su reino no iba a perecer. Entonces, los de Judá sí vuelven, ¿no? Vuelven para reconstruir el templo, para levantar los muros. El que reconstruye el templo, Zorobabel. El que levanta los muros, Nehemías. Ahí están los pequeños libros. Y el maestro que comienza a retomar la enseñanza para el pueblo, Esdras, ¿no? Esdras. Tenemos libritos de Nehemías y de Esdras. Son los profetas post-exílicos, o después del exilio, ellos vuelven, ¿no?
Y hay una reprensión para los líderes, para el pueblo, por apartarse de Dios, por quebrantar su pacto. Entonces se habla de un restablecimiento del reino davídico, se habla del Mesías, se habla del Cristo, ¿ya? Que solamente el Mesías podría restaurar la libertad, podría redimir, salvar al pueblo de Israel de ese yugo, ¿ya? Porque el pueblo de Israel siempre va, el reino de los judíos, y de ahí por eso viene el nombre de judíos, porque derivan de la tribu o del reino de Judá, ¿ya? Entonces los judíos tenían esa promesa que iba a venir un Mesías, que los iba a liberar, ¿ya? Con mano poderosa y todo eso. Acá está una fotito, un gráfico del reino dividido, ¿no? Después de Salomón, Jeroboam por el norte hace una rebelión, junta a las 10 tribus y Jeroboam comienza a gobernar. Y el hijo de Salomón, que es Roboam, comienza a gobernar en el reino de Judá, en esta parte del sur. Y acá viene el tema del Judá, está Jerusalén, era su capital. Y del reino del norte era Samaria. Ya, de ahí vienen los samaritanos, pero esa es otra historia que les contaré en otra oportunidad. Acá hay un cuadrito que ayuda mucho a comprender esto, yo lo enseño en un curso que hay muy, muy rico, muy bueno. Dios permita que lo demos. Y en ese librito nos enseña esto, ¿no? Sobre el reino venidero, ¿no? Habla de Abraham, le promete que le daría la tierra y vendrían de él, vendrían reyes. Él no tenía hijos, era un hombre ya decrépito, ¿no? Y su mujer también era anciana, no digamos decrépito porque Sara era guapa, ¿no? Era bonita, porque llega a enamorarse, se llegan a enamorar de ella, ¿no? Cuando van a Egipto, ahí está la historia, lo pueden leer en Génesis. Entonces era una señorona bastante guapa, ¿no? Digamos, golpe de vista atractiva, ¿ya? Entonces, pero Abraham tenía 75 años y va a tener a Isaac cuando tiene 100 años y Sara tenía 90. ¿Ya? Entonces el Señor cumple. Entonces era como una burla para cuando Dios le dice, oye, tú vas a tener, tu generación, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, ¿no? Entonces por eso que Sara se ríe, por eso que su primer hijo se llama Isaac, que significa risa, porque Sara se rió, no le creyó a Dios. Bueno, Abraham también, ¿no? Pero bueno. Entonces, el reino venidero con Abraham, 2000 años antes de Cristo. Después viene el reino vacilante, todos con V para acordarnos, con David, el reino de David. Aparentemente será el reino que Dios había establecido. David es el rey epítome, ¿no? Es el rey icónico, descollante. Ese es el rey David, el reino de David. David es muy bueno, muy bueno. Tantas cosas que hay que aprender de David. Genial, genial. Pero Dios, después de él sigue Salomón y así, ¿no? Pero después viene el reino vacilante. Oye, ¿qué pasó? Nos iban a dar un rey acá, ¿qué pasó? Y viene el imperio babilonio y se exilia a todos los judíos, ¿no? Ahí se queda el reino vacante, no hay rey. Pero el rey verdadero es el Señor Jesucristo, ¿no? Viene a nacer, viene a gobernar, viene a ser, pero es rechazado, es rechazado. Y eso en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al reino en el Nuevo Testamento, la promesa cumplida, acá vemos al Ángel Miguel dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Ajá, ya entiendo por qué dice el trono de David. ¿Se dan cuenta? Ya cobra más claridad. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Se cumple el pacto abrahámico, ya, abrahámico. ¿Por qué dice abrahámico, hermano Jorge? Ya, vamos a aclarar. Hacemos un paréntesis ahí. La H en el español es mudo. Para nosotros en el español es mudo. Pero en el hebreo sí tiene un sonido, que es como la J. ¿Ya? Por eso se dice Abraham. Abraham. Elohim. ¿Ya? Por eso, porque la J en hebreo tiene sonido, como el H tiene un sonido como J, ¿ya? Por eso digo abrahámico. Lucas 1, 7, 27, del 72 al 74, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ajá, del juramento que hizo aquí Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos.
Esto está hablando acá Lucas, ¿ah? En el Evangelio según San Lucas. Y había un ancianito, ¿no? Había un ancianito llamado Simeón. Este ancianito había recibido una promesa, ¿no? En visión por parte del mismo Dios y le había dicho que no iba a morir hasta que viera al Salvador de Israel. Y entonces Simeón, movido en el espíritu, va al templo cuando José y María van a presentar su ofrenda de purificación al templo. Ya van a llevar ellos, matan dos tortolitas o dos palomos, si mal no recuerdo, dice la escritura, y ellos dan esa ofrenda. Y cuando ellos van a Jerusalén a presentar esa ofrenda de purificación, porque cuando una mujer daba luz, dependiendo si era hombre o mujer, tenían que ir, ¿no? Después de 20 días o 40 días, 20 días si era hombre y 40 días si era mujer. Después de ese tiempo de purificación tenían que ir al templo a presentar la ofrenda por la redención de su primogénito. Ya, eso está en la escritura, ya, pero no tenemos tiempo para explicar más. Entonces, en ese tiempo van al templo y Simeón, movido por el Espíritu, dice Lucas, lo puedes leer en Lucas, va movido por el Espíritu y se presenta y se cruza con José y María, ¿no? Y el bebé Jesús. Y dice, ¿no? Permites ahora que vea yo la salvación, que tu siervo por fin pueda morir en paz, porque he visto la consolación de Israel. He visto al Salvador, dice la escritura. Ahí está en Lucas. Ya, Simeón, eso dice, ¿no? Y José y María estaban, ¿qué está pasando? No, no comprendo esto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué dicen todas esas cosas? Y ahí le va a decir, ¿no? Que una espada le traspasaría el alma, ¿no? A María del dolor, ¿no? Ella atesoraba en su corazón todo lo que le decían. Y Ana, había una ancianita Ana. La ancianita Ana sí vivía ahí en el templo. Ella día y noche estaba en el templo haciendo oración, haciendo ayunos. Ella se casó, dice la escritura, que a los 7 años de casada enviudó. Y desde aquel entonces ella como que se consagra al Señor y también, ¿no? También esperaba eso del Redentor y dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Salvación de Jerusalén. A todos le decía, este es el niño, este es el bebé que nos va a liberar de todo esto. Él es el que va a traer luz. ¿Ya? Juan el Bautista comienza también diciendo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesús también entonces comenzó Jesús a predicar y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor acerca el reino. Él trae el reino de Dios acá. Pero ¿qué pasa? En Mateo 12 comenzamos a ver un rechazo. Si ustedes leen Mateo antes del capítulo 12, van a ver que el Señor siempre está ofreciendo, hablando con los judíos, con los israelitas, los está llamando, los está exhortando, los está animando. Pero después del 12 cambia la cosa. Ya no. Antes le he dicho, vayan a los de la casa de Israel nada más, a ellos díganle. Después del 12 no. Después del 12 comienza el Señor a hablar como en enigma, comienza a hablar en parábolas, les comienza a hablar del reino de Dios, pero en parábolas. Y le dice, vayan ahora sí, vayan a todas las naciones. Si antes le decía, no vayan sin nada, ahora dice, tengan cuidado, vayan ahora con cuidado. ¿No? Entonces comienza a extenderse la invitación hacia los gentiles. ¿Ya? Algunos teólogos dicen, no, acá no hay ningún rechazo ni nada y se cierran, ¿no? No, pero seamos claros también. Yo puedo tener una postura teológica, ¿ya? Pero no por eso puedo cegarme, ¿ya? No puedo cegarme. Sí hay un rechazo en el capítulo 12. Desde el 11 ya vemos, ¿no? No, este no es el Hijo de Dios. ¿Qué va a ser este el Hijo de Dios? Todo lo que hace, lo hace por el poder de Belcebú, le van a decir, ¿sí o no? Claro, y cometieron el pecado imperdonable estos religiosos. Los saduceos, los fariseos. ¿Ya? Cuando iba por Jericó, ¿se acuerdan? Está la historia, dice que había un ciego, bueno, eran dos, pero había uno que se llamaba Bartimeo, y él comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ayúdame, sálvame. ¿Sí o no? Comenzaba a gritar fuerte Bartimeo, porque escuchaba que pasaba el Señor por ahí, dice, Jesús, hijo de David. ¿Qué estaba diciendo este Bartimeo? Bueno, yo ahora entiendo que si alguien le dice a otra persona, hijo de David, le estaba diciendo que era el Mesías prometido, el rey que iba a venir. ¿Se entiende ahora? Claro, eso es lo que estaba diciendo Bartimeo, que no veía.
Por eso el Señor Jesús, que iba pasando por la multitud, escucha y dice, hey, ¿qué pasó? ¿Quién dijo eso? Ah, caray, ¿no? A ver, que venga, que venga, que venga ese Bartimeo. Y Bartimeo, ¿qué hace? Dice que deja la capa y se va, ¿no? Se va, se va, se va. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga, no? Quiere recuperar la vista. Pero lo que quiero resaltar es que Bartimeo dice Jesús, hijo de David. Le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el rey prometido. Claro. Y a veces hay muchas personas que pueden seguir devotamente, religiosamente, pero no comprenden quién es el Señor Jesús. Y eso es importante. Es como cuando vienen los sabios de Oriente, los magos de Oriente. Vienen y llegan a Jerusalén y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido a adorarle. ¿Qué? Y se lo preguntan a Herodes. Y dice, oye, yo soy el rey de los judíos, yo soy Herodes, yo soy el rey de los judíos. No, hemos visto su estrella, el rey de los judíos. ¿Dónde está? Hemos venido a adorarle. Por eso es que estos sabios vienen a adorar al Señor, porque entendían que era el rey prometido, el Mesías prometido, que era un gran rey. Y si tú lees en Mateo, vas a darte cuenta que en Mateo dice la Escritura que encuentran al Señor Jesús en una casa, no lo encuentran en el pesebre, lo encuentran en una casa y que dice, lo adoraron, encontraron al niño y a su madre y lo adoraron. Búscalo Mateo. No dice los adoraron y no dice María y el niño, dice el niño y su madre. ¿Y qué dice que le hicieron? Lo adoraron como a un rey y le trajeron presentes. Presentes de un rey. Oro, incienso y mirra. Son unos presentes para un rey. ¿Se dan cuenta? Y ahora uno dice, pero estos son gentiles, estos son paganos, estos hombres son paganos. ¿Son paganos? Claro que son paganos. Claro que son paganos. Y son hombres que estudian las estrellas, estas cosas. ¿Y cómo lo aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo sabían ellos esto? Claro, hay que remontarnos un poquito para atrás. Y estos hombres venían de la parte oriental, de la parte, digamos, de la ex Babilonia. ¿Quién era el jefe de los brujos, de los asesinos, de los magos de aquel entonces? ¿Quién era el jefe? Danielito. Daniel era el jefe de ellos. El emperador lo había puesto a Daniel como jefe de ellos. ¿Quién les enseñaría? Daniel. Daniel les enseñaría seguramente que iba a venir un Mesías prometido. Y 400 o 500 años después vienen los hombres desde una larga caminata a adorar al rey que había nacido. Ya entendemos un poquito más. Promesa del reino en el futuro. Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Hechos. Miren, en Hechos el Señor resucitado dice que se presentó vivo, con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y les hablaba. ¿Qué les hablaba? ¿Qué les hablaba en estos 40 días? Acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. Dice, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, Mateo 24, 25, Lucas 21 son capítulos escatológicos. Dios permita que avancemos en nuestro estudio y vamos a hablar sobre eso, sobre estos capítulos, se los voy adelantando. Pero acá en Hechos dice Lucas escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, 40 días les hablaba de ¿qué? Del reino de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ya? Yo he escuchado también teólogos decir, no, qué duros, qué torpes, ¿cómo no van a entender si el Señor no estaba hablando de eso, ¿no? Estaba hablando de otra cosa. Entonces no entendían. No, claro que entendían. Claro que entendieron y les está preguntando y les está diciendo que 40 días les estaba hablando sobre el reino de Dios. ¿Ya? Eso del Mateo 24, 25 y Lucas 21 se conoce como el sermón del Olivete o el sermón del Monte de los Olivos. ¿Ya? Pero acá ya el Señor está resucitado. 40 días les está hablando sobre el reino de Dios. Y los discípulos obviamente les va a causar curiosidad y hacen la pregunta de rigor que cualquiera hubiera hecho.
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, tranquilos, eso no le corresponde a ustedes saberlo. Eso todo tiene su tiempo, el Señor lo va a ir mostrando. Por eso Lucas 21:31 dice, así que también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Vamos terminando y hablamos entonces ya de que nosotros estamos en ese paso, en ese bloque, en esa transición que conocemos como la iglesia, la extensión de la iglesia, ya a través del nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros entramos también en ese nuevo pacto. Ya, Corintios 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Nosotros somos parte de ese reino. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino. 2 Timoteo 4:18, el Señor que librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habrá un reino milenial en el cual el Señor gobernará en esta tierra. Eso es lo que se conoce como el reino milenial. Algunos, ahí es donde entran algunas corrientes teológicas que lo estudiaremos en el siguiente estudio, en la siguiente clase sobre el reino o el milenio. Ahí vamos a hablar del milenio y ahí ampliaremos un poquito más. Pero en Apocalipsis no hay una promesa que nos dice nuevos cielos, nueva tierra, una nueva Jerusalén donde hay un río y el árbol de la vida está nuevamente ahí para la sanidad de las naciones. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey eterno. Nuestro Señor es un Rey eterno. Y ahí es donde terminará el tema de esta tierra nueva y cielos nuevos. Esta tierra y estos cielos desaparecerán, serán consumidos por el fuego. Ya, esa promesa de Noé ya ahí acaba. ¿Por qué? Ahí lo decía, acuérdense de este versículo, decía, allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz, la de lámpara y de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea, ya no, le dijo, mientras está esto de acá, tranquilos, no lo voy a destruir, pero va a haber un cielo nuevo y tierra nueva. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros esperamos, eso será el reino eterno de nuestro Dios. ¿Ya? El tiempo es corto, la vida es corta, lo más fuerte dice 70, 80 años. ¿Ya? Esta no es la eternidad. Entonces tenemos la oportunidad de venir Cristo ahora. Este es el tiempo de arrepentirnos y venir a nuestro Señor Jesucristo y comenzar a ser parte de este reino de Dios. Yo no me muero para ir al reino de Dios, yo soy parte del reino de Dios en esta tierra. Soy integrante del rey, del súbdito del rey en esta tierra. ¿De acuerdo? Ven a Cristo, arrepiéntete y ven en fe a Él. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.